Déjame decirte algo que he aprendido en este camino de la vida. La mente, si no se controla, puede convertirse en su peor enemigo. Es como un mono saltando de rama en rama, inquieto e implacable, agarrándose a miedos, preocupaciones y distracciones sin fin. Tú también lo has sentido, ¿verdad? Ese parloteo interminable que no te deja dormir por la noche o te hace imposible concentrarte durante el día. Es agotador. Yo solía pensar que la respuesta era aguantar o ignorarlo, pero eso solo empeoraba las cosas. Entonces, un día, descubrí algo profundo en las enseñanzas de Buda. Una forma de calmar la tormenta interior, no luchando contra ella, sino comprendiéndola. Permítanme llevarles a un momento que lo cambió todo para mí. Estaba sentada en medio de un día ajetreado, abrumada por el ruido, no solo fuera, sino dentro de mi cabeza. Los plazos, las expectativas, esa voz áspera que me decía que no estaba haciendo lo suficiente. Todo se acumulaba. Y entonces recordé una práctica sencilla sobre la que había leído. Parar. Simplemente parar. Cerré los ojos, respiré hondo y me di cuenta de los pensamientos que se agolpaban en mi mente. En lugar de luchar contra ellos, los dejé estar. Poco a poco, como las ondas de un estanque que se asientan después de lanzar una piedra, mi mente empezó a calmarse. En aquel momento no se trataba de encontrar la paz al instante, sino de descubrir que la paz ya está ahí, debajo del caos. Y es una lección que me ha acompañado desde entonces. Ahora, cuando el ruido es demasiado fuerte, recuerdo esas enseñanzas eternas, estrategias que no requieren herramientas especiales ni cambios drásticos en la vida, solo un cambio en nuestra forma de ver y responder al mundo. A lo largo de los años, las he compartido con otras personas y he visto lo transformadoras que pueden ser, por muy caótica que sea la vida. Sumerjámonos juntos en estas estrategias. Tienen sus raíces en la sabiduría antigua, pero son tan sencillas que cualquiera puede empezar a utilizarlas ahora mismo. Si estás listo para salir de la tormenta y entrar en la claridad, aquí es donde empezamos. 1. Acepta lo que es sin resistirte. Seamos sinceros, la vida no siempre sale como queremos. Los planes se vienen abajo, la gente nos decepciona y las situaciones pueden parecer injustas. Yo he pasado por eso, igual que tú. Durante años malgasté mucha energía resistiéndome a lo que tenía delante. Luchaba contra la realidad, me enfadaba con las circunstancias y pensaba por qué las cosas no deberían ser como eran. Pero la verdad es que la resistencia solo empeoraba las cosas. El budismo nos enseña algo muy poderoso. El sufrimiento a menudo no proviene de los acontecimientos en sí, sino de nuestro apego a cómo creemos que deberían ser las cosas. Cuando nos resistimos al flujo de la vida, creamos fricción. Es como intentar nadar contra la corriente. Te agotas, pero no llegas a ninguna parte. Permíteme contarte una historia. Hace unos años pasé por un momento difícil. Un proyecto en el que había puesto todo mi corazón se vino abajo. Estaba destrozada, repitiendo todo lo que podría haber hecho de otra manera, culpándome y deseando que las cosas hubieran salido de otra forma. Cuanto más me resistía a la situación, más dolor sentía. Mi mente se convirtió en un campo de batalla, lleno de frustración y arrepentimiento. No podía avanzar porque estaba demasiado ocupada luchando contra lo que ya había ocurrido. Un día, hablando con un profesor, me hizo una pregunta muy sencilla. ¿Puedes cambiarlo? La respuesta era obvia. No, no podía. Lo hecho estaba. Y entonces me dijeron, si no puedes cambiarlo, ¿por qué dejas que se apodere de tu paz? Esa pregunta me golpeó como una tonelada de ladrillos. Me di cuenta de que al aferrarme a mi resistencia, me estaba reteniendo como rehén. Fue entonces cuando empecé a practicar la aceptación. La aceptación no significa rendirse o que te guste lo que está pasando.
Simplemente significa reconocer la realidad tal como es, sin añadir sufrimiento innecesario deseando que fuera diferente. Cuando abandoné mi resistencia, ocurrió algo extraordinario. Me sentí más ligera. El dolor no desapareció, pero dejó de consumirme. Encontré la fuerza para afrontar la situación con claridad en lugar de con frustración. El budismo habla a menudo de la impermanencia, de cómo todo en la vida cambia constantemente. Cuando nos resistimos a lo que ocurre, estamos luchando contra este flujo natural. Pero cuando aceptamos la verdad de la impermanencia, podemos dejar de lado nuestra necesidad de controlarlo todo y encontrar la paz en el momento presente. He aquí un ejemplo que me gusta utilizar. Imagina que caminas bajo la lluvia sin paraguas. Tienes dos opciones. Puedes quejarte de lo mojado que estás y del frío que tienes, o puedes aceptar que te vas a mojar y seguir caminando. En cualquier caso, sigues bajo la lluvia. Pero solo una de esas opciones te permite mantener la calma y seguir avanzando. La aceptación consiste en elegir no añadir sufrimiento innecesario a una situación ya de por sí difícil. ¿Cómo podemos practicarla? Empieza poco a poco. La próxima vez que sientas que aflora la resistencia, ya sea hacia una situación, una persona o incluso hacia ti mismo, haz una pausa y pregúntate, ¿puedo cambiar esto? Si la respuesta es negativa, recuérdate a ti mismo que luchar contra ello no servirá de nada. Respira hondo y déjate llevar. No se trata de rendirse, sino de liberarse de la lucha mental que le retiene. La aceptación es una habilidad y como cualquier habilidad, se hace más fácil con la práctica. Al principio puede resultar incómodo. Puede que vuelvas a caer en viejos hábitos de resistencia. No pasa nada. Cada vez que te sorprendes a ti mismo resistiéndote y eliges la aceptación en su lugar, estás fortaleciendo tu capacidad de permanecer en paz frente a los desafíos de la vida. Ahora, cuando la vida me lanza bolas curvas, me recuerdo esto. Este momento ya está aquí. ¿Cómo lo afronto? Es mi elección. Eso no significa que me guste todo lo que pasa, sino que no malgasto energía luchando contra la realidad. En lugar de eso, utilizo esa energía para responder de un modo que esté en consonancia con mis valores. Cuando empieces a practicar la aceptación, notarás algo increíble. Las mismas situaciones que solían dejarte agotado y derrotado empezarán a perder su control sobre ti. Te encontrarás con los pies en la tierra, más resistente y más capaz de afrontar la vida tal y como es, no como desearías que fuera. 2. Practica la atención plena en el momento presente. Déjame preguntarte algo. ¿Con qué frecuencia estás plenamente presente en el momento? Admito que durante mucho tiempo no lo estuve. Mi mente siempre estaba en otra parte, recordando el pasado, preocupándome por el futuro o persiguiendo distracciones. Sentía que vivía en todas partes menos aquí y ahora. ¿Y sabes qué? Era agotador. El budismo enseña que el momento presente es todo lo que realmente tenemos. El pasado se ha ido y el futuro aún no ha llegado. Pero, ¿con qué frecuencia vivimos realmente en el ahora? Yo solía pensar que estaba demasiado ocupada para ir más despacio y estar presente. Pero entonces me di cuenta de algo. El ajetreo no estaba en mi agenda, sino en mi mente. Hubo un tiempo en que hacía malabarismos con demasiadas cosas a la vez. Trabajo, familia, objetivos personales. Me consumía tanto lo que tenía que hacer a continuación que no podía concentrarme en lo que estaba haciendo en ese momento. Incluso cuando estaba con mis seres queridos, mi mente estaba en otra parte. No fue hasta que empecé a practicar la atención plena que empecé a entender lo mucho que me estaba perdiendo. La atención plena es simplemente la práctica de prestar atención, plenamente y sin juzgar, a lo que está sucediendo en el momento presente. Parece sencillo,
pero es una de las herramientas más poderosas que he descubierto. Cuando empecé a practicar la atención plena, noté un cambio casi de inmediato. Tareas que antes me resultaban estresantes, como fregar los platos o responder al correo electrónico, se convirtieron en oportunidades para conectarme con el aquí y el ahora. Esto es lo que he aprendido. El momento presente nunca es tan abrumador como nuestros pensamientos sobre él. Piensa en ello. Cuando te centras en una sola respiración, un solo paso o una sola acción, no hay lugar para la preocupación por lo que vendrá después, ni para lamentarse por lo que queda atrás. Solo existe este momento y es suficiente. Una de mis prácticas favoritas de atención plena es algo que puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Se llama respiración consciente. Todo lo que tienes que hacer es respirar lenta y profundamente unas cuantas veces y prestar atención a la sensación del aire que entra y sale de tu cuerpo. Y ya está, sin aparatos sofisticados ni rituales complicados, solo tú y tu respiración. Cuando tu mente empiece a divagar, vuelve a centrarte en la respiración. Al principio puede parecer que tu mente es demasiado caótica para asentarse. Es normal. El objetivo no es detener los pensamientos, sino notarlos sin dejarse atrapar por ellos. Con el tiempo, verás que esos momentos de presencia se hacen más largos y frecuentes. Ahora afronto la vida de otra manera. En lugar de apresurarme con el piloto automático, intento afrontar cada momento con curiosidad y apertura. Tanto si estoy conversando, comiendo o simplemente sentada en silencio, me recuerdo a mí misma que debo estar plenamente presente. Y permítanme decirles que la vida es mucho más enriquecedora cuando estás allí para experimentarla. Si hay algo que quiero que aprendas de todo esto, es lo siguiente: el momento presente es tu mejor aliado. Cuando entrenas tu mente para permanecer aquí, te liberas de las cadenas del pasado y de la incertidumbre del futuro. Descubres una sensación de paz que ninguna circunstancia externa puede sacudir. 3. Practica el desapego emocional. Permíteme empezar diciendo esto. El desapego emocional no consiste en cerrarse o volverse frío. Se trata de amar y vivir profundamente, sin dejar que tu felicidad esté atada a cosas que no puedes controlar. Yo solía luchar con esta idea. Cuando algo o alguien me importaba, lo volcaba todo en ello. Pero eso conllevaba el miedo a perderlo. Ese miedo se convirtió en una fuente de estrés constante. Cada vez que algo no salía según lo planeado, sentía que todo mi mundo se tambaleaba. Entonces descubrí una enseñanza budista que cambió mi perspectiva. Decía, el apego es la raíz del sufrimiento. Al principio me resistía a esta idea. ¿Cómo podía causar sufrimiento amar algo o preocuparse por ello? Pero cuanto más pensaba en ello, más claro lo veía. No era el amor o el cuidado en sí, sino mi apego a los resultados, mi necesidad de que las cosas fueran exactamente como yo quería, lo que causaba el dolor. Permítanme compartir una experiencia personal. Hace unos años estaba muy involucrada en una relación. Quería que todo saliera perfecto. Pero cuando las cosas empezaron a cambiar, me encontré a mí misma aferrándome más, intentando controlar cada pequeño detalle. No era sano y no ayudaba. Cuanto más me aferraba, más ansiosa me sentía. Cuando las cosas acabaron, me quedé destrozada, no solo por la pérdida, sino por la energía que había malgastado intentando resistirme a lo inevitable. Fue entonces cuando empecé a practicar el desapego emocional. Y déjame decirte que fue un cambio radical. El desapego emocional no significa que dejes de preocuparte, sino que dejas de aferrarte. Sigues dando lo mejor de ti a las personas y cosas que amas, pero entiendes que todo en la vida es temporal. Aceptas que el cambio es una parte natural de la vida. Una de las enseñanzas que más me ayudó fue la siguiente:
No te aferres a la ola. Disfruta del océano. Es un recordatorio de que la vida está en constante movimiento. Si te aferras a una ola, intentando evitar que se estrelle, te perderás la belleza de todo el océano. Así es como empecé a practicar esto en mi propia vida. Empecé por darme cuenta de mis apegos. Cuando me sentía ansiosa o disgustada, me preguntaba, ¿a qué me estoy aferrando aquí? A veces era un resultado concreto, como querer que un proyecto tuviera éxito. Otras veces era un miedo más profundo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al cambio. Una vez identificado el apego, me hacía otra pregunta. ¿Qué pasa si lo suelto? Al principio, soltar daba miedo, era como perder el control. Pero la verdad es que el control es una ilusión. Por mucho que planifiquemos, la vida se desarrollará como lo hará. La belleza del desapego es que te libera de esta lucha interminable. Te permite aceptar la vida tal y como es, no como deseas que sea. Una de las formas más sencillas de practicar el desapego emocional es a través de la gratitud. Cuando estás agradecido por lo que tienes en el momento, dejas de preocuparte tanto por perderlo. Lo aprecias plenamente, sin aferrarte a ello. Para mí, esto fue transformador. En lugar de temer el cambio, aprendí a verlo como una oportunidad para crecer. Ahora, cuando la vida me plantea retos inesperados, me recuerdo a mí misma. Esto forma parte del océano. No me aferro a la ola ni trato de controlarla. La cabalgo sabiendo que vendrá otra ola. Esta mentalidad me ha aportado mucha paz. No se trata de no sentir, sino de sentir profundamente sin perder los pies en la tierra. 4. Reflexiona diariamente sobre tu día. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste y miraste hacia atrás en tu día? No de forma crítica, sino con curiosidad y honestidad. Durante mucho tiempo, yo no lo hice. Me apresuraba a lo largo del día, reaccionando a todo lo que se cruzaba en mi camino, y luego me acostaba agotada sin comprender realmente cómo había empleado mi tiempo. Pero cuando empecé a practicar la reflexión diaria, todo cambió. En el budismo, la autoconciencia es la piedra angular del crecimiento. La reflexión no consiste en juzgar, sino en observar. Es como sostener un espejo ante tus acciones, pensamientos y emociones para que puedas aprender de ellos. Y déjame decirte que esta práctica ha sido una de las cosas más enraizantes y transformadoras que he hecho nunca. Así es como empezó para mí. Estaba pasando por una mala racha y sentía que la vida estaba fuera de mi control. Terminaba cada día con una sensación de desasosiego, repitiendo errores o sintiéndome abrumada por todo lo que no había hecho. Entonces, una tarde, un mentor me sugirió un sencillo ejercicio. Al final de cada día, tómate 5 minutos para reflexionar. Hazte 3 preguntas. ¿Qué ha ido bien? ¿Qué no ha ido bien? ¿Qué puedo aprender? Al principio me sentí incómoda, como si estuviera forzando algo. Pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de algo increíble. Esos 5 minutos de reflexión me dieron claridad. En lugar de dejar que mi mente entrara en una espiral de arrepentimiento o preocupación, pude ver patrones en mi comportamiento y comprender lo que tenía que cambiar. Empecé a sentirme más en control, no del mundo que me rodeaba, sino de mí misma. Uno de los aspectos más poderosos de esta práctica es que centra la atención en el presente. Cuando reflexionas sobre tu día, no te quedas atascado en el pasado ni te preocupas por el futuro. Te fijas en lo que hay, las decisiones que has tomado, las emociones que has sentido, los retos a los que te has enfrentado, y a partir de ahí puedes decidir cómo avanzar. Permíteme que te cuente una anécdota. Una noche durante mi reflexión me di cuenta de que había sido impaciente con alguien cercano a mí.
En el momento había justificado mi reacción. Después de todo, estaban siendo difíciles. Pero al reflexionar sobre ello esa noche, vi la situación de otra manera. Me di cuenta de que mi impaciencia tenía más que ver con mi propio estrés que con lo que ellos habían hecho. Al día siguiente, me disculpé. Ese pequeño acto de reflexión no solo me ayudó a crecer, sino que fortaleció mi relación. La reflexión diaria no tiene que ver con la perfección. Se trata de progresar. Algunos días notará cosas de las que se sentirá orgulloso, momentos de amabilidad, paciencia o fortaleza. Otros días verás áreas en las que te quedaste corto. Ambas cosas son valiosas. La clave es acercarse a uno mismo con compasión. No estás aquí para criticarte, sino para aprender. Me gusta escribir mis reflexiones en un diario. Hay algo en el hecho de poner la pluma sobre el papel que me ayuda a procesar mis pensamientos con mayor claridad. Pero no hace falta que escribas. Puede ser tan sencillo como sentarte tranquilamente y repasar las preguntas que tienes en mente. Lo importante es que sea una práctica constante. Ahora, al final del día, espero con impaciencia esos minutos de quietud. Es una oportunidad para resetear, dejar atrás lo que no ha ido bien y celebrar lo que sí. También es un recordatorio de que cada día es una nueva oportunidad para crecer. Si nunca lo has intentado, te animo a que empieces esta noche. Tómate solo 5 minutos para reflexionar sobre tu día. Sé sincero pero amable contigo mismo. Y recuerda que el objetivo no es ser perfecto, sino seguir avanzando paso a paso. A través de la reflexión encontrarás claridad. A través de la claridad encontrarás la paz. Y a través de la paz descubrirás la sabiduría que siempre ha estado dentro de ti. 5. Controla tus pensamientos. No dejes que te controlen a ti. Déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Con qué frecuencia te encuentras en una espiral de pensamientos negativos? Ya sabes, los que toman un pequeño error y lo convierten en una catástrofe en toda regla en tu mente. Yo también he pasado por eso. Durante años dejé que mis pensamientos llevaran la batuta y me sentía como si viviera a su merced. Una pequeña preocupación podía convertirse en una montaña de ansiedad antes de que me diera cuenta. Pero entonces aprendí algo que lo cambió todo. Tú no eres tus pensamientos. En el budismo hay una poderosa enseñanza sobre la naturaleza de la mente. Los pensamientos son como las nubes, van y vienen, cambian constantemente, pero no son el cielo. El cielo es tu verdadera naturaleza, vasta, tranquila e inmutable. Cuando te identificas con cada pensamiento que cruza tu mente, pierdes de vista ese cielo. Dejas que esas nubes fugaces controlen tus emociones, tus acciones e incluso tu paz. Recuerdo un momento concreto en el que esta enseñanza me afectó mucho. Estaba repitiendo una conversación incómoda que había tenido ese mismo día, convenciéndome de que había dicho cosas equivocadas. Mi mente no paraba de inventar nuevas razones para sentirme avergonzada, y yo estaba cayendo en una espiral. Entonces, de la nada, hice una pausa y me pregunté, ¿este pensamiento me ayuda o me perjudica? Esa simple pregunta rompió el hechizo. Me di cuenta de que mis pensamientos estaban creando una historia que ni siquiera era cierta. A partir de ese día, empecé a prestar atención a mi diálogo interior. Controlar tus pensamientos no significa suprimirlos o fingir que no existen. Significa aprender a observarlos sin dejarse llevar por ellos. Esta práctica suele denominarse conciencia plena. Cuando surge un pensamiento, en lugar de creerlo inmediatamente, das un paso atrás y lo examinas. ¿De dónde procede? ¿Tiene su origen en el miedo, la duda o la inseguridad? ¿Es útil o es solo ruido? Una de las mejores formas de practicar esto es lo que yo llamo etiquetado mental. Cuando surja un pensamiento, en lugar de analizarlo, etiquétalo por lo que es.
Por ejemplo, si te sorprendes a ti mismo pensando, nunca seré lo bastante bueno, puedes etiquetarlo como dudas sobre mí mismo. Si te preocupa un resultado, etiquétalo como ansiedad. Este simple acto de poner nombre a tus pensamientos crea un espacio entre tú y ellos. Te recuerda que tú eres el observador, no el pensamiento en sí. He aquí otra práctica que me ha ayudado enormemente, el replanteamiento. Cuando captes un pensamiento negativo, desafíalo. Pregúntate, ¿hay otra forma de ver esto? Por ejemplo, en lugar de pensar, he fracasado en esto, puedes replantearlo como, he aprendido algo valioso de esta experiencia. No se trata de ignorar la realidad, sino de elegir una perspectiva que te capacite en lugar de hundirte. Con el tiempo, notarás que los pensamientos que solían controlarte empiezan a perder fuerza. No es que desaparezcan por completo, pero ya no tienen el mismo poder. Te encontrarás menos reactivo, más centrado y con más control sobre cómo respondes a la vida. El budismo nos enseña que la mente es como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas, pensamientos negativos, dudas y miedos se apoderarán de él. Pero si lo cultivas con cuidado, plantando semillas de positividad y atención plena, florecerá. Recuerda que tienes el poder de elegir lo que crece en tu jardín mental. Cada vez que te das cuenta de que un pensamiento intenta tomar el control y decides observarlo, estás recuperando la paz. Y cuanto más practiques, más fuerte será tu capacidad para guiar tus pensamientos. Tú eres el jardinero, no las malas hierbas. Tú eres el cielo, no las nubes. 6. Haz pausas intencionadas durante el día. La vida puede parecer una carrera continua, ¿verdad? Correos electrónicos, plazos, reuniones, responsabilidades familiares. Es como si siempre estuviéramos corriendo de una cosa a otra sin un momento para recuperar el aliento. Yo solía pensar que cuanto más ocupada estuviera, más productiva sería. Pero la verdad es que tanta prisa me agotaba y me desconectaba de mí misma. No fue hasta que empecé a hacer pausas intencionadas a lo largo del día que me di cuenta de lo poderoso que puede ser un simple momento de quietud. El budismo nos enseña la importancia de parar, no de forma permanente, sino brevemente, hacer una pausa para volver a conectar con el momento presente. Es en estas pausas cuando nos reajustamos, recargamos y recuperamos la claridad. Piénsalo así. Si condujeras un coche sin parar, nunca a repostar, acabarías por quedarte sin combustible. Con las pausas, repostamos nuestra mente y nuestro espíritu. Permíteme compartir un ejemplo personal. Hace unos meses, tuve uno de esos días en los que todo me parecía abrumador. Mi lista de tareas era interminable y mi mente iba a 1000 por hora. Seguí adelante, diciéndome a mí misma que no tenía tiempo para parar, pero a media tarde me topé con un muro. No conseguía nada porque mi mente estaba demasiado dispersa. Así que decidí probar algo diferente. Me alejé de la mesa, salí y me dediqué 5 minutos a respirar, sin teléfono, sin distracciones, solo yo y el sonido del viento. Cuando volví, me sentía completamente diferente. Mi mente estaba más despejada y abordé mi trabajo con una concentración renovada. Las pausas intencionadas no tienen por qué ser largas ni complicadas. Incluso un solo minuto de quietud puede marcar la diferencia. Una práctica que me encanta se llama la pausa de la respiración consciente. Es muy sencilla. Donde quiera que estés, deja de hacer lo que estés haciendo. Cierra los ojos si puedes y respira lenta y profundamente 3 veces. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Y ya está. En esos pocos instantes, creas un espacio de calma dentro del caos. Otra técnica es ponerte recordatorios a lo largo del día.
A mí me gusta utilizar mi teléfono para recordarme que debo hacer una pausa cada 2 horas. Cuando suena la alarma, me tomo un momento para ver cómo estoy, cómo me siento, estoy tensa, estoy presente o en piloto automático. Estas pausas me ayudan a mantenerme conectada conmigo misma en lugar de perderme en el ajetreo del día. Una de mis enseñanzas budistas favoritas es la siguiente: en la quietud, todo se vuelve claro. Cuando estamos en constante movimiento, no nos damos la oportunidad de ver las cosas como son. Pero cuando hacemos una pausa, aunque sea breve, creamos espacio para que surja la claridad. Los problemas que parecían abrumadores empiezan a parecer manejables. Las emociones que parecían caóticas empiezan a calmarse. Y recordamos lo que de verdad importa. Hacer una pausa no solo sirve para calmar la mente, también es un acto de autocuidado. Es una forma de decirte a ti mismo: te mereces este momento de paz. En un mundo que valora la productividad constante, tomarse tiempo para hacer una pausa puede parecer una rebelión, pero es una rebelión a la que merece la pena unirse, porque cuando cuidas de tu mente, te presentas mejor para todo y para todos en tu vida. Este es mi reto. Mañana, encuentra 3 momentos para hacer una pausa intencionada. No tienen que ser largos. Tal vez sean unas cuantas respiraciones antes de empezar tu jornada laboral. Tal vez sea un momento de silencio antes de comer. Tal vez sea salir un minuto entre tarea y tarea. Sea como sea, comprométete a hacer esas pausas. Te prometo que notarás la diferencia. La vida no tiene por qué ser una carrera. Cuando aprendas a hacer una pausa, descubrirás que la quietud que creas en esos momentos se convierte en un manantial de paz y fuerza que te acompaña durante el resto del día. ¿Y no merece la pena tomarse un momento para eso? 7. Cultiva la gratitud por las pequeñas cosas. ¿Te has dado cuenta de lo fácil que es centrarse en lo que falta en la vida? Yo he estado ahí, atrapada en la búsqueda de la próxima gran cosa, creyendo que la felicidad estaba siempre fuera de mi alcance. Durante años pensé que la gratitud significaba esperar a que ocurriera algo extraordinario. Pero la verdad que he aprendido a través del budismo es la siguiente: la verdadera gratitud no se encuentra en los grandes momentos, sino en las pequeñas bendiciones cotidianas que a menudo pasamos por alto. Hubo un tiempo en el que me sentía estancada, agobiada por todas las cosas que creía que me faltaban. Siempre me comparaba con los demás, pensando en lo que no tenía en lugar de apreciar lo que sí tenía. Un día escuché una enseñanza budista que cambió por completo mi perspectiva. Decía: la mente es como un campo. Si plantas semillas de gratitud, crecerá la alegría. Entonces me di cuenta de que la gratitud no es solo un sentimiento, es una práctica, un hábito que cultivamos cada día. Uno de los momentos más transformadores para mí fue durante un paseo por mi barrio. Era un día sencillo, nada especial. Pero mientras caminaba, noté el calor del sol en mi piel, el sonido de los pájaros cantando y la forma en que la brisa movía suavemente las hojas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí profundamente satisfecha, no porque hubiera ocurrido algo asombroso, sino porque estaba plenamente presente en la belleza de aquel momento. Fue entonces cuando comprendí lo que significa estar agradecido por las pequeñas cosas. El budismo enseña que la gratitud es la clave de la paz, porque desplaza nuestra atención de lo que nos falta a lo que ya tenemos. Es una forma de entrenar la mente para ver la abundancia en lugar de la escasez. Y esto es lo mejor: cuanto más practicas la gratitud, más natural se vuelve. Es como fortalecer un músculo. Empiezas poco a poco y con el tiempo crece. Una práctica que ha cambiado mi vida es llevar un diario de gratitud. Todas las noches escribo 3 cosas por las que estoy agradecida ese día.
No tienen por qué ser grandes ni dramáticas. Algunos días es tan sencillo como el sabor de una buena taza de té o una palabra amable de un amigo. Esta práctica me ha enseñado a darme cuenta de las pequeñas alegrías que enriquecen y dan sentido a la vida. La gratitud no consiste solo en sentirse bien, sino en ver la vida con claridad. Cuando empiezas a centrarte en las bendiciones que ya tienes, te das cuenta de lo mucho que has estado dando por sentado. El techo que te cubre, las comidas que tomas, las personas que se preocupan por ti, todo eso son regalos. Incluso en los días difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecido, aunque solo sea el hecho de haber sobrevivido. Permíteme compartir un consejo que funciona de maravilla. Cuando te sientas abrumado por la negatividad, haz una pausa y encuentra una cosa, solo una cosa, por la que puedas estar agradecido en ese momento. Puede ser algo tan sencillo como el hecho de respirar. La gratitud no borra los retos, pero te ayuda a afrontarlos con una mente más tranquila y resistente. La gratitud es como una lente que enfoca el mundo. Cuando la practicas, empiezas a ver belleza en lo mundano, alegría en lo ordinario y abundancia en lo que ya tienes. Es una revolución silenciosa del corazón, que trae paz y satisfacción incluso a los días más ajetreados y caóticos. 8. Aprende a dejar ir el pasado. Dejar ir el pasado es una de las lecciones más difíciles que he tenido que aprender. Durante años cargué con el peso de viejos remordimientos, errores y heridas. Era como arrastrar una pesada maleta a todas partes, agotador e innecesario. No me di cuenta en ese momento, pero aferrarme al pasado me estaba robando la paz en el presente. En el budismo hay una profunda enseñanza que dice: deja ir o serás arrastrado. Cuando oí esto por primera vez, me paró en seco. Me di cuenta de que dejaba que el pasado me arrastrara en todas direcciones, repitiendo recuerdos dolorosos, dándole vueltas a lo que podría haber hecho de otra manera y reviviendo momentos que no podía cambiar. Solo cuando decidí soltarme, empecé a sentirme libre. Un momento en el que realmente aprendí esta lección fue cuando cometí un error en el trabajo. Me había presionado tanto para ser perfecta que, cuando las cosas no salían como había planeado, no podía dejar de castigarme. Repetía la situación en mi mente una y otra vez, pensando en lo que debería haber hecho. Pero por muchas vueltas que le diera, no podía deshacer lo que había pasado. Fue una amiga quien me lo recordó. El pasado ya pasó. ¿Por qué sigues viviendo allí? Esa pregunta se me quedó grabada. ¿Por qué elegía llevar una carga que no necesitaba? El budismo enseña que aferrarse al pasado es como aferrarse a un carbón caliente, solo quema. Dejar ir no significa olvidar o fingir que algo no sucedió. Significa aceptarlo por lo que es y optar por liberarte de la presión que ejerce sobre ti. Así es como empecé a soltar. Empecé sentándome con las emociones que había estado evitando. En lugar de alejarlas o reprimirlas, me permití sentirlas plenamente. Al principio me sentí incómoda, pero me di cuenta de que, afrontando esos sentimientos, podía procesarlos y empezar a avanzar. La evitación solo mantiene vivo el dolor. La aceptación es lo que te libera. Otra práctica que me ayudó fue el perdón, no solo a los demás, sino a mí misma. Solía sentirme muy culpable por cosas que había hecho o dicho. Pero el budismo enseña que el perdón no consiste en borrar el pasado, sino en liberarse de sus garras. Cuando empecé a perdonarme, sentí que se me quitaba un peso de encima. No estaba excusando mis errores, estaba aprendiendo de ellos y permitiéndome crecer. Dejar ir es un proceso, no una decisión que se toma una sola vez. Algunos días, el pasado volverá a aparecer y no pasa nada. La clave está en recordarse a uno mismo que hay que volver al presente. Una técnica que utilizo es la visualización.
Cuando aflora un viejo recuerdo, me lo imagino como una hoja flotando en un arroyo. En lugar de aferrarme a ella, la veo alejarse. Esta sencilla imagen mental me ha ayudado a liberar muchas tensiones innecesarias. La verdad es que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra forma de relacionarnos con él. Cuando lo dejamos ir, creamos espacio para nuevas posibilidades. Te permites centrarte en lo que tienes delante en lugar de en lo que tienes detrás. Y ahí es donde reside la verdadera paz. Ahora, cuando me sorprendo dándole vueltas al pasado, me pregunto, ¿me está ayudando o me está frenando? La mayoría de las veces, la respuesta es clara, y en esos momentos elijo dejarlo ir, no porque sea fácil, sino porque es la única manera de avanzar. Si hay algo que he aprendido es lo siguiente: el pasado es un maestro, no una prisión. Aprende la lección y déjala ir. La libertad que sentirás merece cada paso del camino. Y ahí lo tienes, 8 estrategias sencillas pero poderosas basadas en la sabiduría budista para calmar tu mente y traer la paz a tu vida diaria. No son solo ideas, son prácticas que puedes empezar a utilizar ahora mismo para transformar tu forma de afrontar los retos de la vida. Recuerda que la verdadera calma no proviene de evitar las tormentas, sino de aprender a encontrar la quietud en medio de ellas. Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Cuál de estas estrategias te resulta más familiar? ¿O hay alguna práctica que ya utilices y que te ayude a calmar la mente? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Me encantaría entablar una conversación contigo. Y si este video aportó valor a tu vida, no olvides darle un pulgar arriba y suscribirte al canal para más contenido como este. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos, un paso consciente a la vez. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Cuídate y mantén la paz.